Para analizar una obra de arte y leer correctamente las imágenes, debemos conocer la morfología, los elementos y valorar en relación con el momento histórico. En esta ocasión, la obra que vamos a comentar se titula Saturno devorando a un hijo, pintura entre 1820 y 1823 por Francisco de Goya en la planta baja de su casa conocida como la Quinta del Sordo. Vamos a analizarla desde los distintos aspectos morfológicos. La forma es utilizada de manera muy frecuente, pero tiene diferentes acepciones. Estas las vamos a desglosar con esta obra, una por una, para un mejor entendimiento. También analizaremos desde sus aspectos estructurales, que no es más que las variables de la forma. Por lo tanto, sería mencionar si en la obra encontramos formas configurativas o conformativas. Empecemos. Si hablamos desde lo artístico, nos referimos a esas cualidades formales de la obra, puesto que cada estilo artístico posee formas artísticas particulares y distintivas. Desde luego, este punto tiene mucho que ver con los aspectos objetivos y subjetivos. La percepción de la belleza de las formas es parte fundamental del placer estético, del cual hablaremos más tarde, mientras que el análisis formal es una parte esencial de la crítica del arte, en ámbitos profesionales y académicos. También guarda relación con lo formal del arte, que trata de los elementos iconográficos de la obra, los materiales, la composición y disposición de elementos, la luz, y también un poco sobre la vida del artista y su contexto histórico para una mejor comprensión de la obra. Este lienzo de estilo prerromántico es uno de los puntos de partida del expresionismo moderno, y fue pintado en una época en la que Francisco de Goya atravesaba una etapa depresiva causada por la Guerra de la Independencia y la sordera. Esta obra incluida en la serie de Pinturas Negras y de todas las visiones atormentadas quizás sea la más terrible. En primera instancia, nos encontramos en una escena donde podemos ver a un personaje humanoide gigante, que sostiene con ambas manos a un sujeto sin cabeza y un brazo, donde se distingue la figura humana gracias a las características físicas. Presenta una composición vertical que a primera vista su estructuración parece informal. Sin embargo, las líneas principales tienen un apoyo en mitades, con base en los vértices y en los puntos de unión de la mitad de la mitad. Las líneas más importantes refuerzan y determinan la inclinación de la cabeza y el brazo a punto de ser cercenado, el punto de unión de las manos sobre el cuerpo, las diagonales del brazo y las piernas. Estas formas tienen además sustento en las fuerzas de presión y doblamiento en las manos, tensión en todo el cuerpo y cizallamiento o rupturas luminosas virtuales, la mayoría determinadas por el color cuya clave es mayor-baja, debido al predominio de las sombras, roto por una iluminación lateral superior izquierda, un foco de luz que solamente destaca lo principal para reconocer los cuerpos. Desde lo técnico, hay que mencionar la técnica empleada, sea configuración, abstracción, línea, mancha, entre otros. La técnica utilizada por Goya es óleo a seco, es decir, óleo sobre la pared, traspasada posteriormente al lienzo para su exposición en el Museo del Prado. Goya emplea una técnica poco ortodoxa para la época. Prescinde casi del dibujo. Pinta sobre el fondo oscuro y a grandes brochazos. Los miembros surgen de la oscuridad. No le es casi ni necesario pintar las zonas más oscuras. La paleta de colores, al igual que en el resto de la colección, usa una reducida gama de colores, aquí pálida para una mejor identificación de un personaje viejo y decrépito, casi esquelético. Y aunque el cuadro posee mancha y un potente claroscuro, es completamente figurativa, y la línea se crea a través del juego de la luz y sombra que se encuentra bien definido dentro de la obra, y el recorrido visual comienza a través del cuerpo que sostiene el personaje, luego continúa por el brazo izquierdo que llega a la boca del gigante, y de ahí seguimos la curvatura de su cuerpo para finalizar en la región baja del cuadro. Destaca también el manejo del óleo. Su pincelada es amplia, trabajando en áreas conjuntas para dar volumen o movimiento, según lo requiera la ejecución. Gracias a este tipo de pincelada se destaca, sin ser del todo cruenta, la textura de la piel y las carnes virtuales. Para ser tan vívido, bastan los ojos desorbitados de Saturno y la marca de rojo en los miembros arrancados. Abriré un paréntesis acá para mencionar otro punto, las formas configurativas. No lo he mencionado antes, pero las formas configurativas son las cualidades superficiales de los objetos, o también entendida como las manifestaciones sensibles o apreciables en el impacto de la luz. Entiéndase, el color, la luz, la textura, que es de lo que acabamos de hablar. En la obra se encuentran con mayor presencia las formas configurativas y no las confirmativas, que se refieren más a la abstracción y elementos geométricos. Bien, una vez aclarado eso, continuemos. Al hablar desde lo comunicacional,
Tenemos que decir en sentido general que el hombre no vive aislado, sino en comunidad. Por lo tanto, tiene la necesidad de comunicarse con los demás, y para ello utiliza las manifestaciones y los elementos expresivos, las palabras, los colores, los sonidos, las formas y los movimientos dentro del espacio y a través del tiempo. Esto con la intención de transmitir un mensaje, por lo que debemos analizar bien su contenido. Para empezar, debemos saber cuál es la representación de la forma, el motivo o la temática. Esta obra en particular presenta antropomorfismo, que consiste en la atribución de formas o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial divinidades, animales o cosas. En esta obra se presenta a Saturno con cualidades humanas, que afecta directamente a los sentidos por su evidente rasgo de canibalismo. Antropofagia efectuada explícitamente por el dios del tiempo que devora a sus propios hijos para evitar ser destronado. Entonces, Saturno devorando a un hijo lleva una temática mitológica. Pero no solamente es la muerte la que impera como tema, como promesa de lo demoníaco o del acercamiento a ella a través de la decapitación, la vejez o la tumba, sino en su sentido de alimentación no nutriente, de devoración. Hesíodo cuenta que del cielo y la tierra nació Saturno, dios romano de la agricultura y la cosecha, cuyo homónimo era el griego Cronos, el joven dios rey de los titanes relacionado con el tiempo y las estaciones, que en su matrimonio con Rea supo que así como él mató a su padre para hacerse del poder, de igual manera sería asesinado por uno de sus hijos. Por ello decidió, como su advocación lo refiere, ser el tiempo en permanente fluir, ser quien devore para no desaparecer. El tiempo devora a sus hijos hasta que aparece Zeus, quien destrona a Saturno. El sentido simbólico de esta obra tiene sus raíces en los elementos plásticos que utiliza Goya, pues él se apropió del tema para hacer su propia versión acorde a sus necesidades formales de expresión en vínculo con el contexto. Es obvio que Goya no se limita solamente a representar el mito griego, él va más allá y nos muestra una alegoría de cómo el paso del tiempo consume todo su paso, implacablemente. Saturno, alejado de la imagen que podríamos preconcebir de cómo es un dios, es un monstruo deforme de grandes dimensiones, con los ojos saltones y desalmados. La escena surge de la oscuridad. Parece como si la luz solo existiera para alumbrar tal suceso, cargada de una violencia explícita que sobrecoge. No hay más que fijarse en cómo clava los dedos, desgarrando el cuerpo ya inerte de su hijo, y a grandes bocados lo muerde, en lo que parece ser el clímax de la brutalidad. El cuerpo es propio de un hombre ya adulto, otra prueba de que Goya, alejado de otras representaciones más fieles del mito, como Saturno de Rubens, intenta representar el irremediable avance del tiempo, y ante el cual el hombre, débil y sin defensa posible, está a su merced. Si hablamos desde lo estético, se refiere a las formas representadas de cierta manera que buscan provocar sensaciones en el espectador, valiéndose de las categorías estéticas para eso. En este caso podemos decir que es una obra grotesca, por la representación irreal, violenta y cruda de la forma, y también es trágica, por la historia que nos cuenta. La conceptualización de la forma desde lo estético se trata entonces de aquellas formas que estimulan a las emociones, en busca de una interpretación. Es el llamado placer estético que mencioné en un principio. Pero esto no es lo único que podemos analizar de una obra. Cabe mencionar el uso del color para presentar una composición. No es necesario señalar que el uso de los colores adecuados es un factor importante a la hora de transmitir correctamente un mensaje. Y Goya con creces logra provocarnos sensaciones con solo dar un vistazo a su obra, pues los colores usados consiguen envolvernos y crear ese ambiente cruel y desgarrador que rodea la obra. Todo esto gracias a la forma en que el color nos afecta psicológicamente. Observamos un fondo oscuro y turbulento, lleno de tonalidades de matices grises y negros. En un juego de sombras encontramos a Saturno con una expresión fácil de identificar, con los ojos desorbitados y pintados con color azabache y su rostro con matices de marrón y negro. También vemos su pelo de color gris, haciendo alusión al cabello de un anciano. En toda la obra puede notarse perfectamente el claroscuro, haciendo de esa escena un momento más cruel para la vista, puesto que el negro despierta esas sensaciones de terror, crueldad. El cuerpo humano más pequeño que sostiene posee tonos pálidos, blancos y grises, los cuales van acompañados del rojo alrededor de la parte superior del tronco y extremidades superiores. No hay mucha sangre, sin embargo, no nos cabe la menor duda de que es un momento atroz de violencia.